Las elecciones al Poder Judicial están en su recta final, lo tengo que decir así tal cual. El día 28 de mayo será el último día que se podrá hacer pues promoción o que veamos candidatos en la calle todavía hablando, pidiendo el voto. Lo más importante es que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer la reflexión de lo importante que es ya tener seleccionados, de ya estarlos estudiando, de tomarse. Yo creo que si nos tomáramos 10 minutitos al día para ir conociendo los diferentes candidatos que hay y a qué cargos van, ayudaría mucho, y no solamente a nosotros, a todo el país. Van a decidir sobre nuestras propiedades, sobre nuestra libertad, sobre nuestro trabajo, sobre la mayoría de las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Así de importante es esta elección. Y por eso, por esa razón, estoy muy contento, muy agradecido que haya venido aquí al set una candidata más. Ella es Elda Molina. Elda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí contigo, porque hay mucho que platicar. Así que muchas gracias. Mucho. Elda, yo siempre empiezo por esto porque me da mucha curiosidad, y creo que a la gente también, ¿no? ¿Cómo nace el llamado al derecho, el llamado a ser abogado, el llamado a cuidar los intereses de los demás, en tu caso? O sea, desde que eras niña, a lo mejor en la prepa, en la secundaria, ya en la carrera, cambiaste de carrera. ¿En qué momento te diste cuenta que te querías dedicar a esto? Fíjate, David, que tengo una constancia que acredita lo que te voy a platicar. Ok. En segundo año de la secundaria, en mi libro de español venía un ejercicio que decía: ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 15 años? En ese libro de español, que hasta la fecha yo tengo guardado por obvias razones, yo escribí que yo quería ser abogada. A lo mejor en ese momento no sabía a ciencia cierta que era una abogada. No sabías en qué problema te metías, dilo tal cual. Pero yo tenía muy claro que yo quería ser una abogada, y si tú me preguntas por qué, yo creo que fue porque en ese momento a mí siempre me importó el que cada quien tuviera lo que le corresponde, el que no se cometieran injusticias. O sea, yo era muy, a lo mejor en cuestiones muy básicas, ¿no? En por qué lo regañaron a él si él no tuvo la culpa, porque pues de niño uno siempre pasan cosas que fue el otro. No, espérame, aquí las cosas pasaron así. Siempre fui muy dada a que la verdad saliera a la luz y que no se castigara a nadie que no fuera el culpable, ¿no? Tenías un sentido de justicia entonces desde pequeña. Desde segundo año de secundaria. Y bueno, pues fui creciendo y efectivamente esto se fue desarrollando. Me incliné por la materia de humanidades en la preparatoria. Y por supuesto que año con año, secundaria, preparatoria, yo terminé la preparatoria y me acuerdo mucho que mi generación, yo nací en San Juan del Río. Ay, cuando el río estaba, pero tremendo. Orgullosamente sanjuanense, así es. Pero fíjate que en mi generación o generaciones atrás pasó mucho que se iban a estudiar a las diferentes universidades fuera de San Juan. Y al año, a los 2 años, muchos regresaban. ¿Qué crees? Que ya no me gustó tal carrera, ya no me gustó. Y a mí eso me daba como pánico pensar que no me fuera a gustar lo que yo escogiera. Pero nunca se me ocurrió otra carrera. Toda la vida fue derecho y ni siquiera estaba en duda esta o esta, como a veces te pasa en la preparatoria, ¿no? ¿Qué crees que a mí no? Yo terminé la preparatoria, yo estaba muy segura de estudiar derecho, así que a la par, en tercer año de la preparatoria, estando yo en San Juan del Río todavía, hice mi propedéutico en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Totalmente decidida. Yo todavía no terminaba la prepa y yo estaba haciendo ya el propedéutico. Antes así era porque era entre semana, y entonces pues prácticamente terminas el 6º semestre de la preparatoria y haces el propedéutico para que en julio termines la preparatoria e inicies el ciclo escolar de inmediato, ¿no? Y bueno, yo siempre estuve muy segura de estudiar la licenciatura en Derecho. ¿No tuviste problemas en el propedéutico? Porque luego el propedéutico, todo el mundo se queja del propedéutico. Fíjate que aquí sí te voy a presumir, porque lo tengo que decir así. Por favor. Yo no tenía a alguien que me ayudara en ese momento, no conocía a nadie de la Facultad de Derecho, no tenía un familiar que tus papás no son abogados. En mi familia no hay nadie abogado.
Soy la segunda de 3 hijos. Okay. Mi mamá Olivia y Francisco no son abogados. Mi hermana mayor es contadora, Edna. Luego sigo yo. Te voy a decir una cosa, el sándwich de la familia está rompiendo todas las leyes del sándwich de la familia, ¿eh? La verdad Normalmente es que sí. El segundo es el hippie, es el que se va a viajar por el mundo. A lo mejor sí tienes algo de eso, ¿verdad? Pero... A lo mejor, pero hoy tengo otro objetivo en mi vida. Muy bien. Soy la segunda de estos 3 hijos y después mi hermano Francisco, que es más chico que yo, es el tercero. Y ninguno decidió estudiar Derecho. Tengo hoy, no, ninguno. Tengo incluso ahorita, no tengo tíos, abogados, tías, no tengo. O sea, alguien más grande que yo no. Tengo una prima, pero es hasta menor que yo incluso. Y bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención la licenciatura en Derecho. Oye, eso habla también de una vocación, porque, híjole, qué difícil es cuando no te dedicas a algo y tu familia, cuando te dedicas a algo, perdón, y tu familia no tiene contactos y todo, pues te tocó tocar puertas, me imagino, porque empezaste a estudiar en la UAC y, bueno, creo que ya me la sé esta porque me lo dicen muy seguido. Me imagino que estudiando empezaste a buscar cómo trabajar en esto, ¿verdad? Fíjate que yo estando ya en la licenciatura en Derecho, aquí en Querétaro, porque pues tuve la fortuna, no me ayudó nadie a entrar, pero más bien en cuanto quedé, pedí mi cambio a la ciudad de Querétaro, me fue concedido, bendito Dios, y me vine a estudiar aquí a Querétaro. Y estando en 4º año de la licenciatura, porque antes era por año, no por semestre, estando yo en 4º año de la licenciatura, alguien me invita a juzgados de distrito, porque en ese momento se separaron los juzgados de distrito, antes tenían el juzgado primero A y B, se dividieron y se hizo el tercero. Perfecto. Se amplió un poquito el Poder Judicial de la Federación en Querétaro. Entonces me dicen, Elda, están aceptando meritorios en los juzgados de distrito, ¿por qué no vas? Yo apenas estaba llevando la materia de amparo en la licenciatura, entonces no creas que sabía tanto del tema, ¿no? Claro. Y bueno, pues decido ir a los juzgados de distrito, entro como muchos hemos entrado al Poder Judicial de la Federación como meritoria, porque no tenía quien me ayudara, no tenía un familiar, un amigo, un conocido que me dijera, Elda, yo te ayudo a entrar. No fui, toqué la puerta y afortunadamente corrí con mucha suerte porque me dieron la oportunidad de ser meritoria. ¿Qué es una meritoria? La que no le pagan, la que le pagan con conocimiento, es aquella persona que, como su nombre lo dice, va a hacer méritos. He escuchado tanto ese concepto y lo admiro tanto de ustedes, porque o sea, no sé cómo lo hacen, porque están estudiando y además trabajan en algo que no les pagan, sino que nada más tienen conocimiento. Mira, yo era estudiante en ese momento y mis papás me ayudaban, entonces a mí me daban mis 350 pesos a la semana. Chulos. Para vivir en Querétaro de lunes a viernes, de lunes a sábado según me iba. Y yo vivía de lo que mis papás me daban. Mi mamá me mandaba comida, entonces yo traía mi comida para toda la semana. Qué papás, ¿eh? Qué maravilla. Y el apoyo que me daban económico era precisamente pues para traslados, para el camión, todas estas cosas, ¿no? No, bueno, no sé cómo te alcanzaba, ¿verdad? Con 350 pesos, pero bueno. Siempre he sido muy bien administrada, lo tengo que decir. Bueno, y qué bueno que lo dices porque se necesita para lo que vamos a platicar adelante. Oye, y una vez que acabaste la licenciatura, que me queda claro que la acabaste, ¿verdad? Así es. Si no, no estaríamos en estas instancias. Una vez que la terminaste, pues ¿hacia dónde giraste? ¿Qué quisiste hacer? Cuando yo termino la licenciatura en Derecho, yo ya estaba en el juzgado primero de distrito en el estado de Querétaro. Así que me di cuenta que para poder crecer dentro de un juzgado de distrito, sí o sí titúlate rápido. ¿Por qué? Porque el siguiente cargo es, yo fui el primer cargo que es oficial judicial y después para poder subir de puesto, que es el de actuaria judicial, necesitaba estar titulada, pasar los exámenes y demás. Así que yo me titulé el 11 de diciembre del 2003, David. Wow. Inmediatamente que me titulé, eso me daba la oportunidad de crecer de puesto. Entonces, bueno, pues hice los cursos de actuaria, de secretaria, y así fue como fui creciendo dentro del Poder Judicial de la Federación. Es decir, me hice actuaria de juzgado de distrito, después me hice secretaria del juzgado de distrito, me quedé mucho tiempo ahí, incluso ahí lo que hice fue combinarlo con la cuestión académica, porque mira, yo terminé la licenciatura y después estudié una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, más adelante una maestría en Administración Pública, Estatal y Municipal, y después el doctorado en Derecho. Hoy soy doctora en Derecho, David, tengo un sinnúmero de diplomados, porque mira, yo sé Perdón que estudiar... te lo pregunte y te lo voy a decir con todo respeto, o me explicas cuántos años tienes o me dices en qué momento lo pudiste hacer, porque no me checa lo que veo de edad con todo el conocimiento y todo el tiempo que lleva hacer eso combinado con el trabajo. ¿Cómo lo hacías?
Fíjate que sí es difícil y justo por eso te iba a comentar lo de los diplomados. Tengo muchos diplomados, me gusta mucho focalizar el conocimiento. En derechos humanos tengo uno muy importante que fue muy bueno, de derechos humanos de la UNAM, Jorge Carpizo. Tengo diplomados en políticas públicas, en perspectiva de género, en derecho familiar. Y te voy a decir por qué más adelante me fui focalizando en diplomados. Comprometerte con un posgrado implica: me voy a meter a la maestría, entonces son 2 años de estudio y trabajos y tareas y demás, y no es nada más inscríbete y no hagas nada, ¿verdad? Entonces cuando yo me comprometí a estudiar la especialidad, así lo hice, siempre he sido muy responsable, entonces me comprometí con la especialidad, después con la maestría y por último con el doctorado, pero eso a la par siempre lo fui combinando con la vida laboral, porque no he sido estudiante de tiempo completo y mucho menos terminando la licenciatura, porque ya no te da la oportunidad de ser estudiante de tiempo completo. Mis papás ya no me daban esos 350 pesos a la semana, así que lo que hice fue pues combinar la cuestión académica, porque te voy a decir algo, el crecimiento académico te ayuda mucho para la resolución de los asuntos jurídicos. Ves el nivel de la calidad de los proyectos que haces, ves que sube la calidad de la justicia, te es más fácil resolver los asuntos. Entonces, por supuesto que a mí me fue dando herramientas, la especialidad, la maestría, el doctorado, y eso combinado con la trayectoria dentro del Poder Judicial que he tenido la oportunidad. Estoy por cumplir 19 años en mi carrera judicial, David, en donde he tenido pues todos los cargos: oficial, judicial, en ese momento se llamaba actuaria judicial, secretaria de juzgado, en un tribunal colegiado he sido oficial administrativo, secretaria particular de un magistrado y secretaria de tribunal colegiado. Actualmente soy secretaria de tribunal colegiado en el 3er tribunal colegiado en materia administrativa y civil. Soy la persona que elabora los proyectos de sentencia, es decir, analizo el asunto que tenemos para nuestro conocimiento de una manera minuciosa, exhaustiva, porque lo dijiste bien cuando iniciamos, pues es que lo que nosotros resolvemos no nada más es el expediente de manera fría. ¿Sabes lo que hay detrás de un expediente? Es patrimonio de familia. Son familias que están peleando custodias, pérdidas de patria potestad. Vamos, son el día a día de la familia. Por supuesto. Y a mí me parece que eso lo tenemos que analizar todas las personas que nos dedicamos a la impartición de justicia, porque hoy la impartición de justicia demanda que tenga que ser una impartición de justicia empática, David, forzosamente. Conociendo, ¿no? Pero fíjate que estas cuestiones, la trayectoria académica con la trayectoria laboral, sin duda alguna se me hacen que me han ayudado para hoy estar donde estoy, es decir, ser una candidata magistrada de circuito. Esto dentro del Poder Judicial y mi trayectoria académica. Pero fíjate que yo hice una pausa en el Poder Judicial de la Federación, porque si no estaría por cumplir 23 años, pero me fui casi 4 años del Poder Judicial hace ya 10 años. ¿Y eso por qué? ¿Qué crees? Que tuve una invitación al Ejecutivo local. Qué Fui coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Querétaro. Un tema maravilloso. Sí, claro. Porque aprendí mucho, estudié mucho perspectiva de género, porque lo que ahí vemos es violencia de género, es violencia contra las mujeres, y eso me obligó a adentrarme en la perspectiva de género, que hoy lo agradezco infinitamente, porque maravilloso. No imagino impartir justicia sin una perspectiva de género. Entonces eso me ayudó mucho. Al final, todas las experiencias que uno va teniendo laborales te hacen crecer, te ayudan a tener mejores herramientas. Y de ahí estuve un corto tiempo, 1 año y fracción, y el propio Ejecutivo local me invitó a trabajar ahora como secretaria ejecutiva de la Comisión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro. Entonces, fíjate que fue una comisión bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque tuve intervención con varios operadores jurídicos en donde la coordinación a mí me dio mucho aprendizaje. Me hizo interactuar, lidiar con diferentes operadores jurídicos, que también me ayudó mucho hasta una cuestión de liderazgo. Así que todo eso hoy suma. Por supuesto. Y creo que más aún para el cargo que aspiras, que aquí lo hemos ido entendiendo, te digo con honestidad, porque pensamos en un magistrado. Yo quiero que ahorita nos platiques qué va a ser tu encargo, pero no tiene solamente que ver con resolución de sentencias, sino que tener un buen equipo y tener un liderazgo para poder llevar todo lo que implica la magistratura, ¿no? Así es. Yo quisiera que nos platicaras hacia
hacia qué es tu candidatura, hacia qué cargo es tu candidatura, por favor, que nos platicaras qué es lo que hace ese cargo en específico, claro, porque bueno, tiene una especificación, y también que nos platicaras cuál sería tu propuesta, qué es lo que propondrías para ese cargo, qué es lo que visibilizas que se necesita hacer a partir de que se tenga. Claro, mira, el cargo al cual yo estoy aspirando actualmente es ser magistrada de circuito en materia administrativa y civil de Querétaro. ¿Qué hace un magistrado, una magistrada de circuito? Forma parte integrante de un tribunal colegiado de circuito. El tribunal colegiado es un órgano del Poder Judicial de la Federación que tiene para su conocimiento ciertos asuntos específicos. ¿Cuál? El juicio de amparo directo, las revisiones del amparo indirecto, entre algunos otros asuntos que son los menos porque la carga de trabajo de los tribunales colegiados es más, la competencia originaria es esta, los juicios de amparo directo. Acabas de decir algo muy importante, el equipo de trabajo. Claro. Un magistrado, una magistrada, yo no concibo al titular solo sin su equipo de trabajo. No podría realmente hacer mucho, por no decir que nada, sin un equipo de trabajo. Claro. Un magistrado de circuito conoce del juicio de amparo directo. Mira, el juicio de amparo directo, hoy en este tiempo que hemos estado de campaña, más que campaña, me parece que se ha convertido en una educación jurídica. Totalmente de acuerdo contigo. Porque ¿a qué voy? Hay que explicar qué es el juicio de amparo, al alcance de quién está el juicio de amparo, los tipos de juicio de amparo, para que más o menos podamos entender qué hace un magistrado de circuito. El juicio de amparo es un mecanismo que tenemos todos, cuando una autoridad nos viola un derecho fundamental. Porque no nos da medicinas, porque no nos da servicio de salud, porque en una resolución alguna autoridad no nos está dictando favorablemente y se están vulnerando algunas violaciones en el procedimiento, a lo mejor. Cualquier tipo de violación de nuestros derechos, podemos acudir al juicio de amparo. Y ese juicio de amparo hay dos tipos, el indirecto, que lo conocen los jueces de distrito, y el directo, que lo conocen los magistrados de circuito. De tal manera que estos magistrados de circuito que conforman el tribunal, y son 3, van a resolver esos juicios de amparo directo. Y también van a resolver las resoluciones de los juzgados de distrito. Jerárquicamente hablando, los magistrados están por encima de los jueces de distrito. A mí me parece un papel muy importante de un magistrado de circuito. Importantísimo. ¿Por qué razón? Mira, un magistrado de circuito que conoce de amparo directo va a analizar todo un asunto que se llevó en una primera y segunda instancia. Claro. Vamos a pensar que hoy que nos llegan muchos asuntos de las tarjetas de débito, donde se hace un cargo que no estás reconociendo como tuyo, ¿no? Para que tú recuperes tu dinero, vas y le dices al banco, y si el banco no te hace caso, tienes que hacer un procedimiento ante Conducef, y si tampoco en Conducef lo logras, tienes que acudir a un juicio oral mercantil, en donde un juez en esa materia mercantil va a llevar todo un juicio. Se desahogan las pruebas, se dicta una resolución, y en la resolución, si no te fuera favorable, entonces puedes acudir al juicio de amparo directo. ¿Por qué? Porque los magistrados van a analizar lo que pasó en ese asunto, ¿no? Hoy la mayoría de los asuntos los gana la persona, el cuentaviente, pero donde están ahí fallando las circunstancias son los intereses. Nos tienen que regresar el dinero que nos quitó el cargo que no estamos reconociendo desde la fecha, con todo y sus intereses, desde la fecha en que yo le dije al banco, este cargo no es mío. Exacto. Entonces eso es lo que se ve en el juicio, ¿no? En todo un juicio, primera instancia, en oral mercantil no hay segunda instancia, pero en aquellos asuntos donde sí hay segunda instancia, como un asunto de una pérdida de patria potestad o custodia, se ve ante un juez familiar, y si las partes no están de acuerdo con ello, lo apelan para que magistrados de la sala familiar conozcan, y si tampoco les da la razón, entonces pueden llegar con nosotros en el tribunal colegiado de circuito. Por eso es importante, porque este magistrado va a analizar lo que hicieron dos autoridades diversas. Y mira, que lo dijiste también ahorita. Mira, estoy fascinado escuchándote, te lo digo con toda honestidad. Gracias. Porque, como ciudadanos, hemos tenido un gran desconocimiento de todo este asunto, ¿no? Nos han abierto los ojos ante la posibilidad que tenemos de hasta ampararnos por cuestiones de salud. Así es. Ahorita nos hablas de ampararnos por cuestiones comerciales, como eso del banco, que todos hemos sufrido, Todos hemos pasado eso. ¿no? Y que muchas veces
pues oye, 3,000, 4,000 pesos, luego lo estamos, pero resulta ser que son 10 años que nunca nos regresan, ¿no? Y que bueno, hay casos peores, ¿no? Que tengo un amigo, pero que no sabemos todo este tipo de instancias y que aquí, pues yo te pregunto, tú lo has hecho increíble porque me estabas platicando que saliste, pues, obviamente primero a San Juan a platicar esto, ¿no? Así es. Y yo creo que la gente se va a ver, así como me tienes a mí fascinado escuchándote, te va a ver fascinado de estar escuchando este tipo de cosas. Parte de lo que harías dentro de esta magistratura, pues yo me imagino que tendría que ver con esto, con que nos sigas compartiendo conocimiento. Gracias. Fíjate que sí traigo, yo no les quiero llamar propuestas, David, yo les he llamado líneas de trabajo. Muy bien. De yo llegar a la magistratura en materia administrativa y civil, por supuesto que traigo líneas de trabajo. ¿Cuál es una de ellas? La primera es la accesibilidad a mi persona como magistrada. Qué maravilla. Sí. Mira, una cosa es el acceso a justicia como un derecho humano. Hoy el derecho humano de acceso a la justicia lo tenemos todos. Y los tribunales están encargados de garantizar que no se vulnere este derecho, que por el contrario sea para todos. Pero la forma, ojo, la forma en que vamos a tener ese acceso a justicia es la parte importante y la que yo quiero rescatar. Claro. Quiero ser una magistrada empática, porque soy una mujer empática, lo tengo que decir, no es porque vaya a tener una característica que de la noche a la mañana me vaya a surgir. Soy una mujer empática y sobre todo por una razón. A lo largo de 19 años que he estado en el Poder Judicial de la Federación, yo respeto mucho a los jueces y magistrados que no reciban a las partes de un expediente, pero no concibo la idea de que yo siendo parte en un expediente que tiene un magistrado y que me diga que no puedo platicar con él. También digo, a nosotros como ciudadanos también se nos hacía increíble porque no nos recibían. Así es. Hay muchos jueces y magistrados que, repito, respeto, pero no se me hace correcto. Porque parte de lo que todo ciudadano y toda parte de un expediente tiene es poder platicar y decirle, esto está pasando con mi asunto. El hecho de escuchar al ciudadano y saber cuál es su problemática no quiere decir que nada más yo me quede con eso. Hay que revisar ahora el expediente y ver si a lo mejor lo que me dice también está coincidiendo con lo que hay en el expediente y sobre eso va a venir una resolución. Así que en mí encontrarán una magistrada empática que siempre estará con su despacho abierto para que todas aquellas personas que tengan un asunto en el tribunal quieran platicar conmigo sin necesidad incluso de hacer una cita, porque yo con mucho gusto voy a atender. Y como dices, no es propuesta, es una línea de trabajo. Es una línea de trabajo. Es algo que vas a hacer ya. Otra línea de trabajo es el expediente electrónico. Mira, hoy los tribunales del Poder Judicial de la Federación estamos obligados a llevar el CISE, Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes. Okay. Este CISE, o este sistema, lo que hacemos es un expediente electrónico, claro, que hoy en día la tecnología nos está ganando y el expediente físico poco a poco se está quedando atrás y estamos todavía en esa parte porque la obligación es llevar los dos, pero ya se le está dando un mayor peso al expediente electrónico en cuanto a constancias, en cuanto a que todas las actuaciones deben de estar en ese expediente electrónico. Pero si tú tuvieras un expediente en algún órgano jurisdiccional, porque el sistema es para todo el Poder Judicial de la Federación, a veces entras como abogado litigante, como parte procesal desde tu casa, desde tu despacho, y te encuentras con que las constancias no están completamente digitalizadas, con que no están todos los acuerdos en el sistema. Vamos, algunas deficiencias que yo reconozco que se tienen. Claro. Así que una de las líneas de trabajo es llevar a cabalidad ese sistema del expediente electrónico por una razón. Una, nos facilita. Hoy no podemos ser ajenos de la justicia digital, no podemos ser ajenos de la tecnología y además es cumplimiento a lineamientos que tenemos. Sí, no, bueno, además como usuarios nosotros, pues nos facilitaría incluso, ¿no? Porque nos permite meternos a nosotros también como implicados y poder ver en qué parte va. A lo mejor no entendemos todo, pero al menos vemos lo que se tiene, ¿no? Mira, está ahí y no hay necesidad de ir al tribunal. Que esto también es maravilloso. Que hoy los traslados no están tan fáciles. No, bueno, ¿verdad? Y si hablamos de un caso de alguien que no es ni siquiera aquí de la ciudad, que viene de Cadereyta o de otro lado, pues es una maravilla, ¿no? Pero fíjate que estas deficiencias en el sistema de electrónico, lo que yo encuentro es por una razón, la capacitación. Capacitación que es una tercera línea de trabajo que traigo dentro de este plan de trabajo que estoy implementando. ¿Por qué?
porque si no se llena de manera correcta o con estas deficiencias, a veces es por el desconocimiento de los operadores. Por supuesto, sí, claro. Y yo, que soy actualmente una operadora del expediente electrónico, en mi parte de actuación, sé dónde están esas deficiencias. Claro. Entonces me parece que si todos nos capacitamos, no nada más la magistrada, sino todo ese equipo de trabajo, vamos a tener dos cuestiones que nos van a elevar. La justicia en el dictado de las sentencias, es decir, una capacitación en el ámbito jurídico, pero también una capacitación en el ámbito tecnológico. Por supuesto. ¿Por qué razón? Al capacitarnos jurídicamente hablando, no nada más yo, sino Claro, todo el equipo, vamos a elevar nuestra impartición de justicia, justicia más pronta, sentencias dictadas de manera expedita y de una mejor calidad. Si nos capacitamos, sí o sí, todos vamos subiendo de nivel. Claro. Y además, cambiar esos tecnicismos que actualmente los abogados usamos. Que nosotros no entendemos nada. ¿Qué? Y que a veces no se entiende. Mira, peor que doctores, ¿no? Decimos, ¿no? Se nos ha olvidado que las sentencias van dirigidas para una persona que no tiene el conocimiento jurídico. Y entonces a veces encontramos palabras inentendibles en una sentencia y la idea es que con esta calidad que tengamos de justicia, que habrá sentencias prontas, expeditas, que sea entendible para todos, no nada más para el abogado que lleve el asunto, ¿no? Claro. Y en la parte tecnológica, saber todos el sistema para capturarlo de manera correcta. Yo te quiero pedir, si nos puedes platicar un poquito cómo pueden votar por ti. Veo que vienes preparada y me da mucho gusto y te lo agradezco, sí, como para que sepan cómo puedes votar por ti y la importancia de este 1 de junio. ¿Por qué salir a votar, por favor? Mira, nos van a dar el 1 de junio del 2025, que ya faltan muy pocos días, 6 boletas como estas. Son 6 boletas que son para los diferentes 6 cargos del Poder Judicial de la Federación. Claro. Los ministros y ministras de la Corte, los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los magistrados de la Sala Regional, los magistrados y magistradas de circuito y por último los jueces y juezas de distrito. Tu servidora, Elda Molina Álvarez, me encuentro en la boleta color rosa, que corresponde a las magistradas y magistrados de circuito. Estas boletas, fíjate que son distintas a las que hemos tenido en otras ocasiones de las elecciones ordinarias, porque no encontramos partidos políticos, muy distintos. No encontramos la foto de los candidatos y se complica un poquito cuando nada más ves la boleta y encuentras una lista de personas que además ni conoces. No sabes ni quiénes son, claro. En esta boleta de magistrados y magistradas de circuito somos 27 personas. Okay. Todas las boletas están identificadas de la misma manera. El cargo, es decir, un título en la boleta, magistrados y magistrados de circuito. Del lado izquierdo nos encontramos las mujeres y del lado derecho se encuentran los candidatos hombres. A todos y a todas nos identifica un número consecutivo. Correcto. Número, David, que no se repite. Fíjate que aquí siempre soy muy clara, muy precisa, que el número no se repite. De tal manera que nada más vas a encontrar una 06, o sea, hace tu servidora Molina Álvarez Elda. Perfecto. Después del número tenemos el poder, las iniciales del poder que nos postula. En mi caso me están postulando dos poderes de la Unión, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Después tenemos la materia, la magistratura que yo estoy aspirando, que es administrativa y civil, y que la identifica el color naranjita. Perfecto. Y mi nombre, Molina Álvarez Elda. ¿Cómo es votar por mí? No hay que subrayar, no hay que encircular, no hay que tachar. Hay que llevar el número 06, que es el que me identifica, al primer cuadrito de arriba. Claro. ¿Por qué te digo el primer cuadrito de arriba? Porque si te fijas, los candidatos tenemos colores y arriba de mujeres y hombres también hay cuadritos del mismo color. De tal manera que yo que me encuentro en la materia administrativa y civil, color naranja, el primer cuadrito es naranja, así hay que llevar el número 06 al cuadrito de la parte de arriba. Así colocar el número 06 estarán votando por Molina Álvarez Elda. Súper sencillo cuando nos lo platican y cuando ponemos atención, ¿eh? Exacto. No hay más complicación, nada más hay que poner atención. Fíjate que yo lo he dicho en estos días, no está difícil, pero si no vemos antes las boletas, claro, se me parece complicado, porque llegar a la casilla y ver de qué se trata, bueno, pues sí tiene sus peculiaridades, claro, pero el llenado no está complicado. En realidad es poner numeritos en la parte de arriba de los cuadritos. ¿Sabes qué es lo difícil?
¿Qué numeritos poner, David? Claro, claro. Esa es la parte complicada, porque no se trata de ir a votar por ir a votar y poner números en los cuadros correspondientes, sino poner los números de los candidatos idóneos, con un perfil idóneo para ser magistrada, magistrado de circuito. Esa es la parte complicada. Y que ahí como ciudadanos, qué bueno que comentas eso. Yo creo que sí tenemos que dedicar un tiempo previo para poderlo hacer. Hay una función, una cosa maravillosa que tiene el INE, que se puede hacer un simulador. Así es. Y ya el INE dice que podemos llevar acordeón, ¿verdad? Así es. Entonces podemos llevar nuestro acordeoncito y poder llenar el asunto. Yo te quiero pedir, Elda, y te voy a comprometer aquí a cámara, perdóname, Mil. A ver. A ver, dice, mira, yo lo único que les he pedido a todos los candidatos, si logras este encargo, si logras obtener la magistratura, que nos pudieras invitar nuevamente para que podamos platicar y nos platiques este proceso que llevaste, cómo lo viviste y pues cuál es tu mira hacia el frente, si se logra, ¿te parece bien? Yo encantada de la vida, David, al contrario, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es una realidad que yo las promesas las cumplo y cuando sea vencedora en este proceso de elección de magistradas y magistrados, aquí estoy de regreso contigo en tu programa, David. Muchas gracias, porque de verdad que va a ser un espacio bastante interesante, pues platicar todo este proceso, proceso en el que yo me he encontrado con que mucha apatía hoy de las personas para salir a votar. Hay campañas incluso en contra de esto de no salir a votar. Yo quiero aprovechar el espacio, David, para al contrario, salgan a votar. Claro. Este 1 de junio no podemos dejar nuestra decisión en manos de alguien más. Por el contrario, mira, más allá de si la reforma al Poder Judicial está buena, está mala, estuvo correcta, incorrecta, hoy es una realidad. Claro. Y parte de la ejecución de esta, el 1 de junio tenemos elecciones de personas juzgadoras. ¿Por qué vamos a dejar en manos de alguien más nuestra decisión? Por supuesto. Hoy, que tanto se ha dicho de estos acordeones, efectivamente, mira, el propio INE tiene una plataforma que se llama Conóceles, en donde están todos los perfiles de todas las candidatas y de todos los candidatos. Yo los invito a que investiguen ahí. Es más, hasta más fácil, en Google. Hoy tú pones mi nombre, Molina Álvarez Elda, y te van a salir muchas cosas. Todo lo que has hecho. Incluso te va a llevar a Conóceles, y ahí en Conóceles pueden revisar los perfiles. Cuando he ido a grupos de personas, a estudiantes, les digo, bueno, tú has dicho hace rato 2 horas a cada uno de los de perfiles y tener todas nuestro acordeón. Pero ¿qué te parece si a lo mejor nos dividimos la carga y a lo mejor si estamos en una familia, tú investigas a los de la boleta amarilla, tú a los de la rosa? Propuesta. A mí me parece muy bueno por el tiempo que ya lo tenemos encima y escoger los mejores perfiles. Esa parte es muy importante. Primero, salir a votar. Es bien importante que la gente salga a votar. El INE ha dicho que nos vamos a tardar entre 11 y 15 minutos en el voto. Pero ¿qué creen? A mí me parece que si nos llevamos efectivamente ya nuestros números establecidos, pero investigados por nosotros, no de los que andan circulando ya por todo México, sino de los que nosotros investiguemos y digamos, este es un perfil idóneo para ser magistrada de circuito. Bueno, pues nos llevamos nuestros numeritos y los ponemos en las correspondientes boletas. Te puedo apostar que nos vamos a tardar menos de esos 10 minutos que nos dice el INE que probablemente nos tardemos. Totalmente de acuerdo contigo. No me quiero ir sin mencionar esta aplicación que está maravillosa y quienes estén interesados que se la mandemos nosotros, incluso lo voy a compartir en la página, los mejores candidatos, la página se llama yociudadano.org y tiene los mejores candidatos. Es una inteligencia artificial que nos permite ver por más que nada ser como una categoría por capacidades, me imagino, ¿no? Y te da una segmentación muy buena de candidatos. A mí me dio gusto que apareciste. Sí. ¿En qué lugar apareciste? Y de las mejores calificadas. La verdad es que esta plataforma, como bien lo dices, es de inteligencia artificial. Entiendo que, pues obviamente metieron la información de cada uno de nosotros y con una rúbrica que tienen tanto puntaje en esto, tanto puntaje en esto, tanto en esto, nos fue posicionando. Y con mucho agrado lo digo, que fui de las mejores calificadas aquí en Querétaro para ser magistrada de circuito. Me están colocando en el 2º lugar y además con un perfil, mira, si no me equivoco, ¿cómo le llaman ellos? Le llaman destacada. Con un perfil para ser magistrada de circuito como destacada. Y fíjate que eso está bastante importante porque se hizo con inteligencia artificial. Sí, no fueron unas personas que lo están decidiendo, oye, yo te voy a decir que... Y está maravilloso porque lo que hizo la
inteligencia artificial es con todo lo que se le metió de información y con un prompt de precisamente esto que explicas muy bien, determinar las categorías en qué puede hacer, fue determinando, o sea, no fue más allá, más que un razonamiento de este proceso, y que la verdad a mí me da gusto, y que si tiene dificultad o se les complica que lo quieran leer en Conóceles, también los tengo que invitar. Nosotros llevamos más de 40 entrevistas realizadas a muchos de los candidatos que votaremos aquí en Querétaro. También pueden ver las entrevistas, como esta entrevista que acabamos de realizar contigo. Claro. ¿Vale? Fíjate que es bien importante estos espacios, por eso te agradezco infinitamente, David, porque esto permite que lleguemos a más personas. Hoy el INE, que nos redujo mucho lo que podemos hacer y muchas prohibiciones, pues una manera de llegar a más queretanos y queretanas es justo entrevistas como esta, porque nos abres el espacio, la posibilidad de platicarle a la gente de nuestra trayectoria laboral, de nuestra trayectoria académica, de nuestra experiencia, de nuestras líneas de trabajo o propuestas como algunos candidatos las tienen. Y entonces digo, qué mejor que la gente pueda conocer y decir, ese perfil me gusta para que sea magistrada del circuito. Totalmente. Si la gente cree, David, que yo soy una persona en la que pueden depositar su confianza, los invito a que vayan a votar este 1 de junio por su servidora en la boleta rosa, siendo marcado el número 06 en la boleta de magistradas y magistrados de circuito. La verdad es que eres un perfil muy atractivo, creo que tienes todo para poder llevar esta magistratura. Además que, bueno, se siente claramente que tienes mucha apertura para que podamos platicar contigo y que podamos acercarnos. Ninguna del momento que platicamos tiene desperdicio, todo tiene claridad de por qué estás en este camino. Te felicito por tu vocación y por el profesionalismo, disciplina que has demostrado en esta carrera, y te deseo mucho éxito. Muchas gracias, David. La verdad es que agradezco mucho tus palabras, son importantes. Cuando se reconoce una trayectoria laboral, una trayectoria académica, es muy satisfactorio, y por eso te lo agradezco infinitamente. Bueno, pero te agradezco más el espacio que me has brindado para que llegue yo a más gente, a más queretanos, a más queretanas, y que el próximo 1 de junio depositen su confianza en su servidora Molina Álvarez Celda, 06 en la boleta rosa. Te deseo mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a ti. Y yo les pido, amigos de Querétaro Verdad, por favor, si le quieren comentar algo, si le quieren hacer alguna pregunta directamente a Hilda, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estoy seguro que ella va a estar encantada de contestarles cualquiera de las cosas o preguntas que le quieran hacer. También lo pueden hacer a través de nuestro sitio web, queretoverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.